Era un tiempo en el que existían los dioses, pero no las especies mortales. Cuando a éstas les llegó, marcado por el destino, el tiempo de la Génesis, los dioses la modelaron en las entrañas de la tierra. Epimeteo pidió a Prometeo que le permitiese a él hacer la distribución. Una vez que yo haya hecho la distribución, dijo, tú la supervisas. Con este permiso comienza a distribuir. Al distribuir, a unos les proporciona fuerza, pero no rapidez, en tanto que revestía de rapidez a otros más débiles. Dotaba de armas a unas, en tanto que para aquellas a las que daba una naturaleza inerme, ideaba otra facultad para su salvación. Y hubo especies a las que permitió alimentarse con la carne de otros animales. Concedió a aquellas descendencias y a estos, devorados por aquellas, gran fecundidad, procurando así salvar la especie. Pero como Epimeteo no era del todo sabio, gastó sin darse cuenta todas las facultades en las bestias, pero quedaba aún sin equipar la especie humana y no sabía qué hacer. Hallándose en ese trance, llega Prometeo para supervisar la distribución. Ve a todos los animales armoniosamente equipados y al hombre, en cambio, desnudo, sin calzado, sin abrigo e inerme. Y ya era inminente el día señalado por el destino en el que el hombre debía salir de la tierra a la luz. Ante la imposibilidad de encontrar un medio de salvación para el hombre, Prometeo roba a Hefesto y a Atenea la sabiduría de las artes junto con el fuego, y se la ofrece, así como regalo al hombre. Con ella recibió el hombre la sabiduría para conservar la vida. A través del mito de Prometeo, la sociedad occidental ha representado desde hace más de 2400 años la importancia del conocimiento para el desarrollo del ser humano. En esta narración, el fuego y las artes representan el conocimiento y la tecnología rompe la dependencia del ser humano de la divinidad y le permite sobrevivir y crecer sin las defensas naturales de otras especies. Ya desde los antiguos griegos estaba presente la idea del conocimiento como camino hacia la construcción de una sociedad mejor. Actualmente, al conocimiento en general y a la ciencia en particular se atribuyen las mayores transformaciones de la humanidad. Hayan sido estas beneficiosas, perjudiciales o una mezcla de ambas cosas. Fervorosos defensores de la ciencia y la tecnología como Carl Sagan nos han hecho reflexionar sobre el hecho que éstas no se agotan, ni mucho menos en ciertos artefactos tecnológicos que generan confort, como los televisores, por ejemplo, y que por el contrario, sus innumerables aportes a la humanidad comienzan con la realización del mayor anhelo de todas las épocas y el principal derecho proclamado por la humanidad: garantizar una vida más larga y sana para la gente. Pero tan fervorosos como sus defensores son los enemigos de la ciencia y la tecnología, los cuales han aducido argumentos igualmente poderosos, tales como la creación sistemática de innovaciones orientadas a la destrucción como el armamentismo y la deliberada o irresponsable proliferación de bienes y servicios que no potencian necesidad alguna, sino que se vuelven fines en sí mismos, alienando y cosificando la existencia, o peor aún, impiden la satisfacción de la necesidad que pretenden colmar y la de otras necesidades. Tal es el caso de productos como el sexo virtual o los alucinógenos. Estoy aquí para acompañarlos a reflexionar sobre los aciertos y desaciertos en la manera como la sociedad ha utilizado el conocimiento para su desarrollo. En particular, prestaremos atención a lo que ha sucedido desde los inicios de la época moderna, cuyo origen data desde el Renacimiento en el siglo XV hasta la época actual, en la que nos enfrentamos como nunca antes con oportunidades y riesgos derivados del espectacular avance de la ciencia y la tecnología. Luego de los primeros filósofos griegos y del llamado período helenístico, se inicia una época en la cual no es muy fuerte la idea de que el fin último del conocimiento es transformar la realidad para beneficio del ser humano. Esta actitud se resume claramente en los aforismos. El conocimiento es poder, y ver para prever, prever para actuar.
El propósito de transformar productivamente la naturaleza estuvo íntimamente ligado con el surgimiento del conocimiento científico moderno. Desde los mismos comienzos de la época moderna, la investigación científica despertó grandes ilusiones que luego serían llamadas el proyecto moderno de la sociedad occidental. Estas convicciones y sueños han consistido, en síntesis, en crear un estado general de felicidad, crear una sociedad ideal, sobre bases científicas, crear un nuevo mundo cuyas principales características serían la completa liberación del hombre de las fuerzas de la naturaleza. Con el avance del conocimiento científico como trasfondo, el mundo entró en un proceso radical de transformación de todas las esferas de la vida, no solo en lo económico, sino también en lo político, en lo estético y en lo espiritual. La Revolución Industrial y la Revolución Francesa en el siglo XVIII y las vanguardias artísticas han transformado radicalmente el modo como el ser humano habita en el planeta. La Revolución Industrial mecanizó muchos procesos de fabricación de productos, comenzando por el bien industrial más importante del siglo XVIII y principios del XIX, los textiles, de manera que el precio de los textiles de algodón cayó en un 90% en los primeros 50 años del siglo XVIII, y la producción aumentó solo en Gran Bretaña en cerca de 150 veces más durante el mismo periodo. Efectos similares se lograron con otros bienes como el papel, el vidrio, el cuero y los ladrillos. Sin embargo, la revolución industrial también revivió la esclavitud cuando la máquina desmotadora de algodón generó una gran demanda de mano de obra barata e inició el desmembramiento de las familias. La familia había sido durante mucho tiempo la unidad de producción hasta que las fábricas hicieron que la gente abandonara su hogar para salir a trabajar. Pero los verdaderos cambios en el modo de vivir se han dado en el siglo XX y el corto periodo que ha transcurrido del siglo XXI. Tomemos como ejemplo los adelantos sin precedentes registrados en cuanto a promover el desarrollo humano, los cuales fueron en gran medida consecuencia de grandes adelantos tecnológicos. La expectativa de vida en Estados Unidos y Europa Occidental en 1901 era de 45 años, hoy se aproxima a los 80. A fines del decenio de 1930 comenzaron a declinar rápidamente las tasas de mortalidad en Asia, África y América Latina.